Ñam. Ñam. Venezuela. Ñam. Qué cosa de lo más trágica, pero... Ñam. Ñam. Me permitió tener un par de restaurantes venezolanos cerca de casa. Y tengo que decir que alguna semejanza tiene con la comida mexicana. Ahorita estoy comiendo una rica arepa de... me parece que es de puerco. Un tanto exagerado en los ingredientes sencillos. Así como veo el carácter venezolano, excesivo en algunas cosas, incluso un poco empalagosa. Esta malta, por ejemplo, está muy empalagosa. Cuando pues creo que la cosa debería ser un poco más salada, ¿no? Pero bueno, me gusta bastante. Tiene ese no sé qué latinoamericano. Y pues me encargaron un video sobre Venezuela. Muchísimas gracias a Plump Night en Patreon. Y perdón mucho por la tardanza. Así que ahora sí, bien comidos. Hay que decir que antes que nada, si algún venezolano ve este video, que sepa que mi opinión es una exterior medianamente informada y una de extrema izquierda, lo cual no significa para nada que esté a favor del actual régimen, pero tampoco significa que esté de acuerdo en derrocarlo de cualquier manera, y menos en las formas en las que lo han tratado de hacer. Indudablemente las cosas están mal en Venezuela, y algo se tiene que hacer al respecto, preferentemente de parte de los propios venezolanos, con ayuda quizá de organizaciones internacionales o militantes exteriores, de los cuales es certero que detrás de ellos no hay un apoyo de estados extranjeros, sobre todo los Estados Unidos y sus estados satélites, incluyendo México. Hay mucho tema que abarcar con Venezuela, demasiado, y es una cosa por demás peligrosa de hablar. La situación política y económica especial de Venezuela dificulta el que tengamos información confiable sobre la situación actual. Y no lo digo por pura especulación ni conspiración paranoica de chairo muy de izquierda que desconfía inherentemente de lo que viene del imperio yanqui, que sí hay mucho que desconfiar de ese lado. Ese país y su sector privado están muy interesados en que Venezuela se les vuelva un estado satélite, o al menos uno más dócil, considerando que están sentados sobre cantidades increíbles de petróleo que, desafortunadamente, todavía no ha dejado de ser indispensable. Así que estos medios te van a pintar a Venezuela como una pesadilla autoritaria donde un dictador mantiene a sus pobres ciudadanos en una miseria perpetua, rechazando en su fanatismo cualquier ayuda internacional para nada interesada ni infiltrada. Pero hay que aceptar que es preocupante, por ejemplo, que el insultar al presidente en Venezuela esté tipificado como delito y te puedan meter al bote por ello, de acuerdo al artículo 148 de su Código Penal. Pero hay que matizar. En Guatemala también lo es, igual lo era en Francia antes de los 90s, y no pensamos ni pensábamos en esos países como hoyos autoritarios, ni tampoco vamos a tener noticias sensacionalistas sobre la ilegalidad de mentarle la madre al presidente en Guatemala. Iban a sacar fotografías muy dramáticas de multitudinarias protestas llenas de violencia con una valiente oposición, mercados vacíos, ya saben lo que estamos acostumbrados con Venezuela. E incluso vamos a escuchar este tipo de cosas de venezolanos que han podido salir. Y aquí hay básicamente dos respuestas a todos estos venezolanos que respeto y quiero mucho. Primero, o son gente que han salido de Venezuela antes de que todo esto se fuera al carajo, y que como los marielitos cubanos son pertenecientes a clases acomodadas que han sido afectadas patrimonialmente por las políticas dichas socialistas y que por lo tanto te van a hablar pestes del régimen con o sin sustento, con alguna posición de autoridad que no dudarán en restregarte por la cara porque pues sí son venezolanos. Ejemplo estelar de ello es esta güerilla Johanna Huysman, hija de un economista venezolano muy bien relacionado con los gringos y Guaidó, de paso, y quien siempre ha defendido políticas neoliberales. Así que si esta señora me dice babosa y media, lo hace desde una posición que no me hace creerle ni un carajo por su interés personal en que este presidente legítimo derroque a ese malvado dictador. O estos venezolanos son de la segunda clase de gente, personas que han podido salir de Venezuela con mucho esfuerzo y derivado de alguna situación de emergencia genuina, que sin pertenecer a una clase rica han sido afectados, y es mucho más difícil discutir con estas personas, porque personalmente afectadas tienen evidentemente una opinión muy fuerte con respecto a todo esto, pero al menos esto se les puede decir. Su vivencia particular, si bien es ilustrativa y valiosa, no nos permite hacer sentencias generales sobre la situación en el país, y si nuestra información viene filtrada, aparte de su experiencia personal, estamos exactamente en la misma situación con respecto a lo que podemos saber o no de la situación en Venezuela, así que también hay que tomarla con su justa proporción. Pero bueno, no solo esto en lo del agua, el mismo régimen venezolano, consciente de la genuina guerra de información alrededor de su país,
se dedica a hacer exactamente lo contrario que los gringos con su sistema estatal de información, Telesur. Ellos estaban a pintar el cielo democrático en Venezuela y a los opositores como gente totalmente controlada por intereses extranjeros, sobre todo los gringos, que se quejan por nada y se oponen al verdadero progreso social que representa el bolivarianismo. Y pues a nosotros nos deja con pocas fuentes más o menos confiables para evaluar todo lo que pasa allá. Y no es una operación tan fácil de hacer, no es un simple medio entre una exageración y la otra para encontrar la verdad entre las dos, porque a veces de un lado tienen la razón, o del otro en otra ocasión, o la verdad chance y sí se encuentra entre los dos extremos, no sabemos. A pesar de lo conectado que está el mundo hoy en día, las informaciones estadísticas confiables que permitan hacer un juicio de valor con respecto a todo el país, pues necesariamente vienen filtradas por algo, así que como esos griegos suspendo el juicio. Me confieso entonces absolutamente incapaz de hablar con algún semblante de información confiable sobre Venezuela. Es un tema que requiere de un tiempo y habilidades tremendas que simplemente no tengo. No soy periodista, ni analista, ni nada, y pues por lo tanto no puedo decir mucho que valga la pena. Mucho. Pero nos estamos convirtiendo en Venezuela, qué horror, ese López es un dictador amigo de Chávez, seguro lo invoca en su culto comunista, abortista, satánico, LGBT. Pues no. Ahora, como dije, no me voy a ir a los datos duros y por el momento voy a poner a descansar la debacle actual en Venezuela y la indudable crisis migratoria que se está viviendo para hablar de algo que sí me siento más cómodo hablar, de ideología y de México, porque Venezuela con todo y todo parece ser un argumento en sí mismo en nuestro paisaje político, la que bien se puede llamar falacia ad Venezuelum, usada en todos lados, de Europa a los United, ese bonito país en su horrible crisis, es usado como una amenaza a lo que puede venir, si osas hablar un poco de distribución de la riqueza, si hay un líder de izquierda un tanto carismático, se le compara con Chávez, si se sugiere ampliar los programas sociales, si ven a la inflación venezolana, etcétera, etcétera. Y México, mi bello México, no ha sido la excepción. He escuchado de gente, digamos muy Ichigo-chan, ay, Osawe, nos vamos a convertir en Venezuela, con verdadera preocupación por su acomodado futuro, junto con notoriamente incongruentes comparaciones con el PRI, del Milagro Mexicano o de López Portillo, que no sé cómo carajos hacen ese salto lógico, pero bueno, con tal de pendejamente golpearle a López Obrador, lo hacen. Morena heredera del PRI, ese sí sería un buen tema de video, por favor Patreons. ¿Y en serio vamos para allá? ¿Para una dictadura bolivariana en México? Ahora hay varias causas para lo que pasa en Venezuela. El depender demasiado en el petróleo para financiar sus programas sociales, las tensiones con los United causando básicamente un embargo a base de sanciones económicas con quien comercia en el país. Ejemplo reciente el de Adobe, el igualmente poner tensos a sus empresarios, sin de plano expropiar lo suficiente para evitar que manipulen el mercado como creo que lo han hecho, corrupción espantosa, etcétera, etcétera. Cosas que si bien pueden suceder en México, creo que son muy particulares a Venezuela, pero que se pueden explicar al menos en algunos elementos como algo que tienen origen en la doctrina que Chávez les dio. Así que vamos a examinar este asunto comparando a Morena y AMLO con Chávez y su partido en dos aspectos. Primero, uno ideológico, al menos el que podemos encontrar en sus textos y discursos. Y otro en un plano pragmático, porque pues una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. Así que vamos a ver las políticas aplicadas en Venezuela independientemente de su éxito, que yo creo que lo han tenido en alguna medida, y las que en México ya se han aplicado y se anuncian. Y pues creo que cualquiera con siquiera un marginal entendimiento sabe que ambos proyectos políticos, en papel y en práctica, tienen muy poco que ver, y que si México se va al carajo, no lo va a hacer porque México es bolivariano ni nada por el estilo. De por sí ya estamos en el carajo, 42% de la población en la pobreza, y como 8 en extrema desde que cambiaron los estándares para medir la pobreza, recuerdo, así que una posición para criticar a Venezuela, México y particularmente el Estado mexicano hablando por la boca de sus funcionarios, no la tiene. Pero primero hay que pues aceptar que la asociación en el consciente Ichigo-chan colectivo no es excéntrica y se puede explicar. Muchos de los que hacen la asociación pueden ser personas que ya en el 2000 tenían uso de razón, porque en efecto durante el gobierno de Fox, en donde Chávez era indiscutiblemente una figura importantísima en Latinoamérica y que nuestro genial gerente de Coca-Cola hacía los mejores truquillos de fiesta en los encuentros internacionales, AMLO en ese entonces jefe de gobierno de Distrito Federal y una piedrota en la botota de la lumbrera en la silla presidencial, sí tenía algunos acercamientos con Chávez. Y todo esto era en lo que se le ha llamado el viraje a la izquierda en América Latina. Después de pasar por épocas neoliberales o de plano dictaduras militares que se dedicaron a liberar mercados, por aquí y por allá en Latinoamérica los antiguos opositores llegaron al poder. Era una época de genuina esperanza para muchos, incluso de una hermandad latinoamericana.
En Brasil tenían a Lula, Evo Morales en 2006, los Kirchner, Chávez, etcétera, etcétera. Todos en contacto cercano. AMLO con algunas afinidades se les acercaba. Chávez cercano a Castro parecía alguna especie de heredero de ese ya un poco decrépito, pero de todos modos veterano y admirado líder revolucionario, el que cumplió esos sueños mojados de todo guerrillero en estos hoyos del mundo. Y las estupideces de Fox frente a todo este grupo de gente, AMLO siempre crítico en sus ya desde entonces tradicionales mañaneras como jefe de gobierno, parecía defenderlo y tener grandes afinidades. Así que la asociación mental no era del todo loca, eran los chairos de Latinoamérica. La asociación se cimentó en el inconsciente colectivo con la ya clásica, qué tiempos aquellos, me salió una lágrima, propaganda de Felipe Calderón, esos inolvidables y muy influyentes spots donde se decía que el pejecito era un peligro para México y que se le comparaba directamente con Chávez en un tiempo en el que las cosas empezaban a tambalearse un poco en Venezuela. Hablaban de un populismo común entre las dos figuras que básicamente se puede traducir como demagogia, porque eso es de meterle popular como que suena más a que el pueblo, es decir, la mayoría de los ciudadanos son unos tarados que no hay que dejar cerca del poder. Curioso, ¿no? Como la misma palabra populismo y su uso despectivo parece meterte en la cabeza ideas de derecha, aunque se use en ambos lados del espectro. Demagogia, pues, que consistía, según ellos, en un reparto indiscriminado del dinero que no existe a los más pobres. Igualmente, el famoso futuro referéndum para la revocación del mandato los espanta y les recuerda a Chávez en su referendo de 2004, para eso mismo. Dicen que este es el primer paso para que se reelija indefinidamente. Y vamos, son contextos muy distintos. El referendo de Chávez de hecho era un procedimiento ya establecido en su constitución y que de hecho impulsó la oposición después de un golpe de estado fallido, recuerdo. Así que pues como que poco cuadra con lo que quiere hacer AMLO. Posteriormente sí se modificó la constitución para permitir más reelecciones, pero yo creo que poco tiene que ver con el referendo. Pero bueno, ¿será cierto lo que decían esos spots? Así que empecemos con sus programas políticos e ideológicos. Para esto leí dos documentos fundamentales del chavismo, la Agenda Alternativa Bolivariana del 96 que Chávez escribió poco tiempo después de salir de la cárcel, y el Libro Rojo de 2010, documento hecho por su partido. Además, para no leer pura propaganda, leí el Bolivarianismo Militarismo, una ideología de reemplazo por Germán Carrera Damas, un historiador venezolano crítico de Chávez. Y de AMLO me baso en sus discursos y sobre su proyecto de nación. Ignoraré sus libros que seguramente dirigió, pero que dudo tremendamente que haya escrito, al menos en su mayoría, y que fuera de describir un proyecto ideológico particular, solo describen la corrupción mexicana desde la perspectiva de AMLO, aunque estoy seguro está filtradísimo de ideología, la suya y la liberal mexicana. Así que, ¿de dónde parten estos dos? ¿Cuáles son las causas que llaman a estos grandes hombres a su magnánima lucha por el poder? Aquí ambos parten de un lugar común para describir la crisis de ambos países. Si bien están separados por 2 décadas de acontecimientos nacionales e internacionales, ambos culpan al neoliberalismo de las deplorables situaciones de sus respectivos países. Ahora, ninguno de los dos tiene un concepto muy desarrollado de lo que es exactamente el neoliberalismo, sino que vagamente es eso que vino antes de ellos y que medio consiste en la privatización de grandes sectores de la economía. AMLO sí desarrolla más el concepto en su primer informe de gobierno. Por ejemplo, dice esto: existe aún la idea falaz de que el Estado no debe promover el desarrollo ni buscar la redistribución del ingreso, sino limitarse a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios y asumir que los beneficios se derramarían automáticamente al resto de la sociedad. Esta suposición se reveló cruelmente falsa durante el periodo neoliberal. Pero hasta allí, AMLO es un poco más desarrollado en lo que considera neoliberalismo, no por rigor académico ni conceptual, pero porque parece atribuirle más males que lo que hace Chávez. Aquí ambos hacen una operación medio extraña, ambos le agregan a este neoliberalismo un efecto directo de él, pero un tanto distinto. AMLO a veces diciendo que es causa y no efecto. Miren, no es muy consistente, pero le achaca directamente la corrupción. Dice que el neoliberalismo como ideología ha permeado tanto en la sociedad y en el gobierno que todos perciben las cosas como mercancías que hay que intercambiar y por lo tanto elementos del Estado son percibidos como tal. Puestos, por ejemplo. Son estos puestos entonces regalados y traficados, igualmente votos en congresos, concesiones para explotar recursos naturales, etcétera, etcétera. Moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal caracterizado
por la prostitución y el oprobio. De ahí que junto con disque medidas económicas quiera hacer una especie de nueva moral pública, que no ha sido como concreta en pues casi nada, solo una reimpresión de un texto rarísimo de Alfonso Reyes. Y miren, por mi lado diré que es una consecuencia inherente de nuestro sistema económico, neoliberalismo o no. Vean otros países y verán que lo que nos corroe, esa corrupción tan mexicana, no es tan mexicana como nos gustaría pensar, al menos en niveles altos de poder. Aunque sí podemos hablar de algunos antecedentes en la colonia. Pero bueno, Chávez le atribuye el efecto de que los gobiernos venezolanos anteriores a él han sido neocoloniales, usando mi vocabulario, y pro-yanquis serviles a los intereses extranjeros, usando su vocabulario. Y esta preocupación es una muy venezolana y que tiene que ver con el bolivarianismo, en mi opinión. Aquí ya encontramos nuestro punto de divergencia. Creo, y leyendo el libro de Carrera, hay un culto a la personalidad de Bolívar en ese país, usado y rozado en muchos de sus movimientos sociales, aunque ideológicamente tengan muy poco que ver, y dentro de ese estado, particularmente en las Fuerzas Armadas, hay un culto a ese hombre como figura que le ha dado identidad nacional a Venezuela, de la que no hemos sido tanto testigos en México con nuestros héroes nacionales respectivos, o en Colombia. Carajo, ni en Bolivia creo que le tienen tanto amor a ese hombre. Y la lucha de Bolívar, particular y presentable como cuento fundacional en Venezuela, es la de la independencia. Chávez y su movimiento se dicen continuadores de la lucha de Bolívar, aunque estén separados por un abismo, no solo temporal pero de ideas. Ellos se ven como unos que luchan por la completa independencia de Venezuela a poderes coloniales. Antes España, ahora los Estados Unidos. En su documento hablará mucho de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional como instigador de políticas entreguistas que los gobiernos neoliberales anteriores a él cumplieron. Y pues no está del todo errado. Creo, en efecto, uno de los efectos del neoliberalismo en América Latina ha sido eso, aunque discuto más su asociación con Bolívar, pero de esto hablo más adelante. En todo caso, si bien como vimos hay un contacto en el que el neoliberalismo ha sido una causa de problemas en sus países, hay una gran divergencia con respecto a su uso como causa y los efectos que le atribuyen. Aquí entonces pasemos a lo que de hecho han y quieren hacer con respecto a este neoliberalismo. Por un lado, AMLO ha implementado alguna serie de programas sociales, un tanto flojillos, pero muy criticados por la, Dios mío, estupidísima derecha. Uno de ellos es el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, que malvadamente da dinero del Estado a ninis, que recuerdo dejan de ser nits en el momento en el que entran a ese programa, al pues estar trabajando en tal o cual lugar, aunque sea un poco discutible y si de hecho lo que tienen es un trabajo u otra cosa, al menos entrenamiento sí que lo es. Según las cifras que él mismo da, 930,000 personas están en el programa, ganando pues como un salario mínimo, y dejando de lado las alegaciones de que este programa de hecho está creando empleos aún más precarios para jóvenes y ahorrando dinero a empresas y al Estado, puesto que jóvenes ya contratados se les corrió para volverlos a contratar bajo este esquema del programa, precarizando su situación aún más y además subsidiando su trabajo, pues el programa, perdón, pero para mí es neoliberal. Efectivamente, si pensamos al neoliberalismo no solo como el liberar el mercado, pero poner al Estado al servicio total y absoluto del mercado, que de por sí ya lo es esencialmente, pero al menos uno que otro accidente en seguridad social y bienestar tiene. Pues no solo le estás ahorrando dinero a estos burgueses, sino que estás entrenando trabajadores en ramas poco calificadas sin hacer un gasto sustancial en educación. Recordemos hace poco cómo trató de cortarle el presupuesto al UNAM para disque pasarlo a las pequeñas universidades, sin autonomía planeada por cierto, en provincia, que sí, claro, hay que descentralizar al UNAM, pero igual hay que meterle dinero. Hay que admitirlo, sí ha habido un mayor gasto en educación, de 2.9% redondeando favorablemente. ¡Wow! Pero bueno, nada sustancial. El gasto en educación en México sigue siendo ridículo. ¿Es este un gobierno de izquierda? Jodamos más, lo que ha sucedido en estos meses bajo el eslogan horrible de austeridad republicana ha sido el desmantelamiento de alguna parte del aparato estatal. Aquí la cosa se va a justificar por la corrupción de gobiernos anteriores que gastaban indiscriminadamente el dinero y contrataban a gente que no hacía nada por nepotismo o por compadrazgos o amiguismos. Pero sigue sucediendo. No ha habido una reforma significativa del sistema burocrático que evite los dedazos y compadrazgos, solo una ley pendejísima que prohíbe uno que otro lujo. Al contrario, la burocracia y altos puestos siguen estando ocupados por amigos y familiares de los amigos del presidente. Dejo un link a un podcast que muestra la cosa, y en el podcast, en mi opinión, se quedan muy cortos. Pero, puff,
empleos de burócratas medios y bajos a la basura. No sé si se nos olvidó Europa de hace 10 años o menos, con las medidas de austeridad, reacciones a la crisis económica en Italia, España y Grecia, que cualquiera con 2 dedos en la frente ve que eran medidas neoliberales que redujeron el gasto del Estado para el pago de deudas. ¿Dónde está el Estado en México liderando la economía? Ah, sí, eliminando programas sociales en vez de reformarlos, o sugiriendo eliminar apoyos a artistas y cultura, compras de compadrazgo en el campo artístico, reduciendo el gasto del Estado para mantener un superávit. ¿En qué mundo esto no es neoliberal? Dios mío, siento que en este país hay como 10 personas cuerdas. La bola de imbéciles de la Coparmex cegados por un pinche clasismo de lo más rancio no se dan cuenta de la oportunidad que les está dando este señor. Don Slim, uno de los cuerdos, porque obviamente el tipo no es el hombre más rico del país por loco o pendejo, sabe que el gobierno de AMLO le conviene. Salen las mañaneras con él, Televisa igual carajo, con la cantidad de propaganda que ya está sacando pro Morena, grandes proyectos de infraestructura que recuerdan al porfirismo, trenes que pasan por comunidades indígenas que no los quieren ahí y sin que se les consulte válidamente sobre el asunto cuando hay obligación de hacerlo, industrialización del sureste mexicano, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, viejísimo proyecto liberal. Ay, pero todo esto te lo baña con este discurso de austeridad republicana, que vamos, en discurso tiene razón, hay despilfarro del gasto público, excesos, clientelismo en la distribución de programas sociales, condicionamientos, etcétera, etcétera, pero sus soluciones son neoliberales. González Casanova, uno de los cuerdos de este país tan surreal, lo calificó muy bien. Estamos viviendo en un neoliberalismo populista. Bueno, quizá no usaría la palabrita populismo, demagogia liberal, quizá, pero se entiende. Bueno, fin del rant. Ahora Chávez, ¿qué hizo Chávez para combatir el neoliberalismo en Venezuela? Y a pesar de su efectividad a largo plazo, implementó una serie de programas sociales y de organización comunitaria en toda Venezuela que puso en gran estrés a las arcas del Estado y a su burguesía local e internacional. Particularmente armó una red de seguridad social compuesta de programas que subdividió en las llamadas misiones, organizaciones dedicadas a atender una necesidad en específico. Así hay una dedicada a la vivienda, otra a la educación, a la alfabetización, etcétera, etcétera. Independientemente de los resultados económicos a largo plazo, hay que admitir que sí se hizo mucho en combatir no solo la desigualdad, pero muchas necesidades urgentes de muchísimos venezolanos. En su momento, la misión Robinson parece que logró alfabetizar a la mitad de los analfabetas venezolanos. La misión Barrio Adentro, que dejando de lado las críticas sobre la falsificación de reportes o el tirar medicinas a la basura, de hecho redujo la mortalidad infantil considerablemente e hizo la salud más accesible a los venezolanos con la ayuda de Cuba. La gran misión Vivienda en Venezuela, según sus cifras, ya entregó más de 2,5 millones de hogares, etcétera, etcétera. Igualmente, el gobierno de Chávez optó por una organización más local y participativa de los asuntos públicos, en contra de la tradicional representatividad liberal a la que estamos acostumbrados con la creación de consejos comunales, pequeñas unidades políticas, al principio urbanas, pero también rurales o en comunidades indígenas, que deliberativamente dictan algunas políticas públicas, emprenden proyectos o incluso crean pequeños bancos para micropréstamos dentro de sus comunidades, e integrados exclusivamente por los habitantes del lugar. Si bien pueden ser muy criticados, constituyen no solo un elemento del apoyo al poder del gobierno venezolano, pero sí una alternativa política muy distinta a lo que estamos acostumbrados. En vez de salir una vez a votar cada periodo de elecciones y olvidarnos de los asuntos públicos, bien o mal, condicionado o no, se le ha dado a los venezolanos el poder de participar activamente en los asuntos de sus comunidades, que no hay nadie que conozca más íntimamente que ellos. Igualmente podemos hablar del impulso de las empresas cooperativas en Venezuela, el país con mayor cantidad de ellas en América Latina. Sociedades de trabajadores que comparten el capital y su trabajo para producir. Son incentivadas por medio de preferencias de compra del Estado en licitaciones o por medio de apoyos financieros. Y así un largo etcétera. En Venezuela, con el éxito que le queramos dar o percibir, ha habido una reorientación de la economía, sí con un Estado sino rector, sí interventor en una gran parte de ella, aunque no podamos hablar propiamente de una economía socialista clásica, si es un país gobernado por un partido que se hizo socialista y se llena la boca de un socialismo del siglo XXI. ¿Dónde vemos estos programas en México con López Obrador? Pues fuera de lo que dije y una incipiente mejor recaudación de impuestos a los más ricos, pues no hay nada similar. Son acciones diametralmente opuestas, no hay comparación que valga, nada que ver, cómo me caga que los comparen.
Pero bueno, dejando de lado la economía, vayamos a los orígenes de cada uno de ellos, porque de ahí vemos grandes divergencias no solo biográficas, pero de ideología y de cómo tratar al Estado y sus asuntos. AMLO, como todos sabemos, ha estado en la grilla desde siempre. Nace en un pueblito de Tabasco, en el sureste de México, una región bastante ignorada si no es por el petróleo, en una familia pues clase mediera para el lugar, pobre para la ciudad. Originalmente estudiante en ciencias políticas en la UNAM, polaco el chavo, entra militar en el PRI y se acerca al poeta Carlos Pellicer en su natal Tabasco, abandonando sus estudios para apoyarlo en su campaña como senador. Se hace de un hueso en el Congreso local poco tiempo después, y se une al Centro Coordinador Indigenista en Nacajuca, muy bonito pueblo por cierto, y ahora a nivel estatal está al frente del instituto por 5 años. Hace esfuerzos por democratizar el asunto, lo cual le vale no muy pocas enemistades, y marcha hasta la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Deja el PRI para formar el PRD junto con el ala más izquierdosa del partido, siguiendo a Cárdenas, y ya decepcionado del giro más neoliberal que el dinosaurio estaba dando con Miguel de la Madrid y Salinas. Pues para no hacerla de largo, AMLO estuvo con la grilla chaira, marchas, plantones, de izquierda se define, choques con la policía. Si bien casi siempre tuvo su hueso, ya sea como funcionario o como miembro del partido, AMLO estuvo ahí. Por una cosa se dice heredero de los movimientos sociales de México, de la gente que estuvo y sigue protestando frente a Palacio Nacional. Se atribuye toda esa sangre de tantos luchadores, porque bien o mal, por conveniencia o no, ha estado en el argüende. Y eso en un México en el contexto de la Guerra Sucia, donde varios militantes del PRD y de la izquierda en general fueron callados, si no es que asesinados. Ya, lo sabemos, jefe de gobierno de Chairolandia, en su gestión vemos la creación de algunos programas sociales insípidos y que pudieron ser retomados por Nieto a nivel nacional, particularmente su apoyo a las personas de la tercera edad. Se lanza para presidente, eso pasa y Pejelani en reforma. Lo que quiero decir es, AMLO es un político que le ha sabido y sabe hablarle a la gente a su nivel. Lo que a mucho imbécil le molesta o lo ve como defecto, pero bueno. Toma las calles cuando cree conveniente, se acerca a la gente que cree que le va a ayudar para conseguir sus objetivos y está dispuesto a sacrificar algunos. Ahora nos damos cuenta que muchísimos ideales para estar en una posición de poder, pero sobre todo es un nacionalista venido del PRI, y lo relevante aquí, civil. Esto le ha dado una visión de México y sus problemas un tanto desde abajo de la escalera priista. Seguramente tiene muy en mente la historia oficial de esa revolución institucional, si bien cuando sintió esas instituciones contrarias a sus principios y ya tan cambiadas las mandó al diablo, sigue creyendo en ellas. Una historia en la que México ya salió de su independencia, aunque con el neoliberalismo ha habido algún entreguismo y subordinación a los Estados Unidos, uno en donde los liberales y los conservadores han seguido luchando hasta nuestra era, antes a favor de una monarquía en México con gran intervención de la Iglesia, después evolucionando al porfirismo elitista y francófilo que se dedicó a manchar a Madero cuando llegó a la presidencia, y ahora los neoliberales y conservadores fifís que hacen lo mismo que con Madero, manchar su buena reputación. Es un político civil que aprendió a moverse a partir de consensos. Y Chávez era, y ahora con Maduro con su imagen, un militar. Después de una infancia en provincias de clase media como la de AMLO, Chávez se fue directito a la escuela militar, fuera de uno que otro acercamiento a la educación civil. Se quedó en las Fuerzas Armadas, que si de por sí hay una devoción a la figura de Bolívar en la sociedad civil venezolana, la cosa se potencia miles de veces en su ejército. Recuerdo que su libertador era igualmente un militar de carrera, a diferencia de nuestro padre, o de nuestra segunda transformación, Don Benis, un abogado. Solo hay militarismo en la revolución y la cosa se civilizó poco tiempo después. Así que Chávez, militar toda su vida, no siente la necesidad de irrumpir en la política sino hasta que en el 92, con un grupo de militares, trata de dar un golpe de estado, fallido por cierto, y no es hasta las siguientes elecciones que se va por la vía democrática. Así que fuera de que la administración y liderazgo militar, que evidentemente tiene algo de político como todo lo que hacemos, su primera incursión en la política era tomar el máximo poder por la fuerza y llegar directito a la presidencia. Y vamos, en el ejército poco se puede o tiene que negociar con sus subordinados. Lo que se dice es lo que se tiene que hacer. Y pensando que el tipo no dejó prácticamente de vestirse de militar durante el tiempo en el que estuvo en el poder, voy a apostar que así vio los asuntos de Estado. Aunque como vimos haya democratizado más participativamente la cosa en algunos aspectos. Y aquí creo que entra un poco el aspecto un poco más autoritario del régimen venezolano. Digo, y aquí me pueden abuchar algunos.
Chávez sí me huele a cantidad de dictadores militares en América Latina, y no podemos negar que hay algún culto a la personalidad que recuerda un poco, si no es que bastante, al derivado de la Unión Soviética. Vamos, evidentemente prefiero a un Chávez que a un Pinochet. Si bien uno puede discutir siglos y siglos sobre sus respectivas políticas económicas y su éxito, el hecho es que Chávez no sacó los helicópteros de combate. XD, dejen comentario para que me avienten de uno. XD, qué libertario soy. Pero en algún aspecto son similares. Hombres militares fuertes que llegaron a imponer su manera de ver la sociedad y el mundo a sus respectivos países, y que por medios más que cuestionables se mantuvieron en el poder con esa visión del mundo. Maneras de ver el mundo que dependieron en buena medida de su personalidad, y que al momento en el que desaparecieron, lo que armaron se cae a pedazos. Y eso no me agrada, para nada. Igual lo pudo haber comparado con Castro, pero hasta eso no hubo un tal culto a la personalidad del señor, sino una idea más abstracta de la revolución que todavía los tiene rodando por sus altas y bajas. Regresando un poco a AMLO, ¿vemos esto? Pues no, como dije, su formación es una de civil en política, de un hombre práctico que incluso a veces el derecho no lo tiene en las mejores estimaciones, pareciendo un tanto autoritario, pero no en el grado que Chávez lo era. Creo que buena prueba de ello ha sido su insistencia en que no se va a reelegir, no solo porque no lo creo tan autoritario, pero porque se quiere heredero de esa revolución institucional que pues se fue en contra de las reelecciones de un hombre militar fuerte, Díaz. Pero sí podemos ver quizá un punto de contacto en su culto a la personalidad. No es tan pronunciado ni tiene esos olores a culto soviético, pero sí hay por ahí un cultillo. Personalmente no creo que Morena vaya a sobrevivir al sexenio. El partido es tan diverso y al menos que tome una estructura no solo interna, pero ya de Estado como lo fue el PRI en sus momentos, que a estas alturas en México lo veo muy improbable. Por favor, Cristo Rey me dé la razón. Sin AMLO pierde lo que le da cohesión al partido. Vamos, incluso la brillantísima Lili Telles dice que pertenece a Morena con todo y sus formas retrógradas de actuar, porque está del lado del presidente. En campañas, la bola de carroñeros de Morena aparecen en su propaganda junto al presidente, y uno que otro cuerdo le recuerda a sus compañeros que la gente votó por Andrés Manuel y no por ellos, que le deben su lugar a Andrés Manuel. Acaba el sexenio y el partido se canibaliza a sí mismo, se los aseguro. Y quizá podemos ver un poco de militarismo escondidillo en la Guardia Nacional y las facilidades que le ha dado el ejército, pero creo que eso es más un síntoma de su grillismo comprometido con el que va a seguir gobernando. Calderón, ese sí tenía rasgos autoritarios y militaristas, al menos en pretensión. Así que regresando, AMLO y Chávez ni en sus orígenes, ni en su forma de ver la política, se parecen, y como vimos, tampoco en sus ideas políticas ni económicas. Creo que lo más ejemplificativo y que puede servir como conclusión son sus lemas de gobierno. Para Chávez, patria, socialismo o muerte. Uy, no solo nacionalista, la cosa recordando la lucha independentista de Bolívar, que como vimos era una de sus obsesiones, pero también con una referencia explícita al socialismo que de hecho, y con su forma muy particular y desordenada en mi opinión, de ver el socialismo en general, se dedicó a instituir en su país. Y la muerte, referencia explícita a su forma de hacer las cosas, impositiva y militar al principio a base de un golpe de estado. Y el lema de Andrés Manuel, por el bien de México primero los pobres. Pues sí, algún nacionalismo y una referencia a la pobreza, pero muy fofo en cómo exactamente se van a hacer las cosas, en una indefinición ideológica que se ha prestado para moldear preocupaciones y problemas reales en soluciones incipientes en el mejor de los casos, o evidentemente neoliberales. Así las cosas. Como vemos, solo queda concluir que hay que abolir la propiedad privada. Así que muchísimas gracias a los Patreons por esta arepita, Alexander Herrera, Álvaro Riva Ábalos, Buford como siempre, Deo gracias por regresar, me quiero culear a Fennec y sobre todo a Plump Knight, salud.